Ok, buenas noches. A nombre de la Fundación Vici-Chimokai Molecular and Therapy, el día de hoy, 23 de octubre, estamos haciendo eh, el programa de la primera conferencia, de la segunda conferencia acerca de la primera campaña de detección temprana del cáncer de mama. Y pues ayer el que esté interesado, en breve podré colocarlo, el link de la videoconferencia que se hizo ayer. El día de hoy vamos a mostrar los datos. Ok, entonces tenemos que vamos a ver que a nombre de la Fundación Vici-Chimokai Molecular and Therapy, este, eh, perdón, pero tengo, y a nombre mío personal, la doctora Silvana Pertus Belloso, el día de hoy vamos a estar dando esta segunda conferencia. La primera conferencia fue el 23 de mayo del presente del 2021 y ambas conferencias, así como la conferencia del 24 de septiembre, que fue de la detección temprana del cáncer de tiroides, en esta mm, digamos, en esta ocasión vamos a hablar del capítulo del cáncer de mama y los datos analizados, pues los datos los hallazgos, nuestros encuentros acerca del biomarcador BCRA. Bueno, el índice de esta presentación, vamos a hablar de una reseña muy breve, datos importantes sobre los trabajos que se están haciendo en el Hospital General de Hidalgo. Dentro de esos datos, pues vamos a ver diferentes situaciones, entre ellas vamos a hablar de los tumores que se han presentado en este estado, de la asimetría de las mamas y el hundimiento de las mamas, que sería un tipo morfológico de cáncer de mama. Vamos a hablar a nivel teórico de factores de riesgo, tomando en cuenta la base de datos del hospital, que no es muy prolífica. Y bueno, vamos a hablar de fenotipos cancerígenes y bueno, esto no me lo permite mover, pero vamos a hablar de biomarcadores, vamos a ver los histogramas y al final vamos a dar unas conclusiones y un pensamiento. Okay. Bueno, entonces una de las preguntas que yo hacía, es que hay problemas, era si había en realidad una baja sensibilidad en los métodos clásicos como es la mastografía y cuál es su efecto en la detección temprana del cáncer de mama. Y esto viene a colación porque de 4.700 y fracción pacientes muestreadas solamente se consiguieron 53 casos y estos casos fueron realizados mediante la técnica de mastografía, que aclaro que es la que tenemos disponible, y nosotros pudimos en este estudio que se hizo analizar que pues estos 53 casos de estas pacientes pues ya eran muy avanzados, como vamos a ver
posteriormente. Entonces queda la duda de qué tan eficiente y qué tan sensible es esta técnica, que es la más utilizada. Esta parte que es la introducción, los antecedentes que yo tomé, yo tengo otros, pero esto fue un trabajo que se hizo en el Hospital General que vale la pena destacar. La autora es la doctora Hernández Orozco y sus colaboradores del Hospital General de el área de cáncer, de oncología médica y de diagnóstico. Entonces, este trabajo pues es un trabajo de 2015 a 17, unos 3 años, y encontraron que hay un promedio entre 40 y 69 años de edad en que las mujeres que ellos encontraron tienen, de estas 53, estaban en ese rango de edad, muy amplio por cierto, que los tumores en su mayoría ya eran muy avanzados y malignos, que ya tenían más de 1 centímetro en cuanto a su tamaño, y que encontraron mediante análisis de biopsia e histopatológicos que eran cánceres de mama diferenciados, lo cual significa que está comprometida la estructura de la mama más que las células del microambiente inmunológico. Y encontraron que un buen porcentaje de las pacientes tenían células tumorales en los conductos mamarios, estos que en algún momento sirvieron para amamantar a los bebés, ¿no? A los hijos. Y esto fue bastante común. Bueno, esta está repetida, perdón. Ajá. No importa. Entonces, en la gráfica número 1, nosotros mostramos datos de la doctora Hernández Orozco de mastografías, y que son como los tipos tumorales más comunes. Y encontramos, yo los puse en estas, mostrando, por ejemplo, aquí es como un hundimiento de la mama, igual aquí la mayoría son hundimientos, es decir, está comprometida la estructura de la mama, la matriz de la mama. Y esta doctora Hernández destaca que uno de los, aparte de encontrar hundimientos y de tumores ya en sí en la estructura, que lo vemos acá en la figura, en la gráfica 2, encontró que las mamas eran asimétricas en un buen porcentaje de estas pacientes, y esto aquí hablamos como de 3 tipos morfológicos de cáncer. Ahora, hicieron un trabajo muy burdo de factores de riesgo, que bueno, no tengo acceso a las encuestas que hicieron, pero le preguntaron al sistema, es decir, a las pacientes, sobre el uso de medicamentos hormonales, el tabaquismo, y por supuesto me dieron sobrepeso. No hay otro factor. Nosotros en nuestro estudio, como yo lo especifiqué en el trabajo de la prevención del cáncer de tiroides, en la campaña de prevención, nos fuimos más bien al ambiente y encontramos que hay una predisposición de tipo genética en un buen porcentaje, y otros factores que más bien son contaminación ambiental y exposición a daño ambiental de las pacientes en diversas colonias de Pachuca y de Mineral de la Reforma, y otras colonias de San Agustín Tlaxiaca, por ejemplo. Bueno, desde el punto de vista del estudio teórico de la estadística, tomando en cuenta esta base de datos que generó el hospital, ninguno de los factores mencionados es significativo, es decir, no tienen ninguna relación
con estos cánceres, al menos con estos tipos morfológicos. Y aquí está la tabla del análisis teórico estadístico, y pues se hicieron varias pruebas. Estas son pruebas de riesgo y de exposición, y encontramos que en su mayoría los datos no son significativos, o sea, no pareciera tener en esa estructura que ellos elaboraron una significancia, es decir, no están asociados. Esto ocurre mucho en los trabajos poblacionales, y habría que hacer un estudio de medidas de tendencias centrales y de factores de mortalidad para ver en realidad el efecto en contraposición con toda la población muestreada y además con otras poblaciones humanas, y sobre todo con todos los datos ya incluidos en una matriz, ¿no? El Bayar muestra un valor de 1, que estas son tasas muy importantes a la hora de hacer medidas centrales. El sobrepeso, por supuesto, tiene un valor más elevado, sin embargo, no llega a ser significativo. Por lo tanto, no tiene relación. En un estudio teórico que yo hice con esta base de datos, ajustando los tiempos de exposición a 10 años, sí ya aparecen las significancias. Es decir, hay una alta posibilidad de que tras 10 años de tratamientos hormonales, y de esto estamos hablando de tanto los que se usan para mitigar los efectos de la menopausia en la población femenina, como todas las pastillas anticonceptivas que se tienen que consumir o que muchas mujeres consumimos. Entonces son tratamientos que, claro que este tratamiento hormonal, aunque ellos no lo especifican, es el que está asociado a mitigar los efectos de la menopausia, que la podemos llevar de forma natural, sin necesidad de estos medicamentos, pero hay mucha gente que sí se somete. Entonces, si el proceso es de mucho tiempo, de más de 2 años a 10 años, aquí está a 10 años, el ajuste pues sí es un factor que podría estar asociado al cáncer de mama. Sin embargo, eso es en Fisher, porque en las otras dos pruebas no da significativo. Ni Bayard ni Taylor te da significativo. El tabaquismo, en cambio, sí, por Bayard y por Fisher te da significativo, es decir, sí está asociado al cáncer de mama, a una exposición de 10 años. O sea, que sea una paciente que esté mucho tiempo en ese hábito. Por supuesto, el sobrepeso y la obesidad, la obesidad es altamente significativa, y eso ya lo hemos visto también para otros cánceres, que la obesidad juega un papel fundamental en la generación de muchas enfermedades, incluyendo el cáncer, por el proceso inflamatorio que genera, porque es una enfermedad inflamatoria. Y por ejemplo, en el caso de obesidad, que es el único caso que voy a platicar un poco más, tenemos la posibilidad de un 33.5%, hasta un 46% de las pacientes. O sea que es bastante alta la posibilidad con la obesidad. El INEGI, ya mostrando la tasa de mortalidad, porque mucho se habló de esto en los periódicos, en varios, yo leí varios, incluyendo La Jornada, pero en realidad las estadísticas estas no solo son frías, sino que son maniatadas y manipuladas, y como sin contraste con respecto a las poblaciones totales de los territorios. Entonces, cuando no se hace ese estudio concienzudo, pues es falso, o simplemente es una noticia vacía que no
que no aporta mayor cosa a las ciudadanas de esta república. El total de personas femeninas, de mujeres que murieron por cáncer de mama, fueron 6.659 según INEGI 2020 por cada 100.000, siendo que la tasa total de muertes fue de 1.000.000. O sea que ya ahí se nos aplasta la realidad, porque ahí hubo COVID y hubo otras enfermedades que generaron muchas más muertes vistas en población. Por eso estos datos hay que verlos en población para que no nos riamos. Porque entonces, claro, los que queremos el dinero para los proyectos vamos a decir que es exagerado, pero no, se murieron más gente por COVID, por ejemplo, que por cáncer, y eso hay que decirlo. Sin embargo, el dato es muy importante porque sí coincide con los datos del Hospital General de Pachuca, porque efectivamente el rango de mortandad por cáncer de mama entre las mujeres es de 40 a 69 años. Yo decía ayer que las diferencias, esto yo no lo sometí a estadística, porque pues además lo tienen que someter en contraste con una base de datos bastante grande, y yo esto lo hice rápido, entonces me va a llevar como unos 2 meses en que yo haga la estadística de todo eso, de todos los estados, y como 1 mes me lleva trabajando diario. Y como trabajo en otras cosas, probablemente me lleve más tiempo, pero no veo diferencias significativas en este rango de edad. Así que sí veo que hay un rango entre 55 y 59 años en el que las mujeres son más susceptibles de morirse o de padecer cáncer de mama y de morirse por cáncer de mama. Estos datos de 1.056 pacientes fallecidas por cáncer de mama son en el contraste de 100.000 habitantes. Eso es muy importante. La tasa de mortandad entonces es de 0.15 en ese grupo etario. Los otros grupos etarios están muy cercanos a este, así que no podemos decir que depende de la edad. De todas maneras hay que hacer el análisis estadístico, pero así, a vuelo de pájaro y a ojo de buen maestro, no parece haber una diferencia significativa, ¿no? Más bien hay un rango de envejecimiento en el que aparecen estos detalles de estos tumores, y en el que es muy probable la persona no pueda responder a las terapias, o por otras circunstancias que yo platicaré en futuros videos, porque voy a hacer videos sobre los derechos de las pacientes y de los pacientes con cáncer. Y voy a hacer también un video en el que cómo nos manipulan con todo esto, y también en qué tan eficientes son estos tratamientos, ¿no? Y cuáles son los efectos colaterales más que los beneficios de estos tratamientos. Y sin defensa de nadie, pero sí en defensa del paciente, que eso es lo que debe de ser. Y ya para cambiar el tema, porque el tema mío son los fenotipos, el cáncer y los genes, es decir, la epigenética. Los genes que están reportados, por lo menos hasta el 2016, me falta hacer la renovación de esta información, que se alteran en el cáncer de mama, son BCRA1 y 2, CD111, que es una integrina, TP53, que está asociado al metabolismo y a la apoptosis, CTK11 y LKB1, que está asociado a vías de señalizaciones que, al ser alteradas, pueden alterar el funcionamiento de varios receptores, incluyendo el receptor de estrógeno, que puede llegar a generar una sobredosis, como una sobreexpresión de los productos que es el estrógeno, de estos receptores. Y si bien sabemos, muchos de estos tumores son como aman el estrógeno, son adictos al estrógeno, y esto hace
más difícil el tratamiento, ¿no? Entonces lo primero que hacen es bloquear estos receptores. Aquí están mutados en muchos de los cánceres y por supuesto esto nos va a generar fenotipos bastante agresivos, ¿no? El ATM son maquinarias de reparación, al igual que BCRA. Hay muchos que colaboran con este complejo de BCRA. Está el check, que es el checking point, son quinasas y son puntos de chequeo del DNA, se dañan. Y sobre todo hay factores de crecimiento del sistema inmunológico que están mutados y por lo tanto se sobreexpresan, y hay un cóctel de receptores que funcionan mal y que están liberando péptidos, hormonas en exceso. Hay mutaciones a nivel de apoptosis de los receptores y de las cascadas que llevan a la apoptosis de las células de las células tumorales, por lo tanto son superpotentes. Están navegando en un cóctel lleno de factores de crecimiento y lleno de hormonas, y además hay alteraciones metabólicas muy particulares y alteraciones del DNA. Entonces todo este cóctel hace, junto con todos estos genes que no están expresados alteradamente en todas las pacientes, sino que hay unos pacientes que tienen unas alteraciones en BRCA y hay otras pacientes que lo tienen en check. Eso es mucho de los pueblos europeos. También, los factores de crecimiento también son cánceres de mutaciones europeas. Entonces no todas las pacientes tienen todos estos genes alterados, pero sí son los que más se han encontrado en pacientes con cánceres notoriamente agresivos, ¿no? Bueno, dentro de esto de los fenotipos está esta propaganda del 2015 que no ha podido ser sustituida por ninguna y que tiene que ver con el cáncer, con una propaganda, una alerta acerca de los tipos fenotípicos de cáncer y de qué significa esto a nivel de genes. No tenemos una correlación total entre un fenotipo de cáncer, un tipo de cáncer, por ejemplo, esto que dice la doctora Hernández Orozco del Hospital General, que ella notaba asimetrías en mama, que son estos, y que notaba hundimientos y que también notaba chipotitos, como este. Entonces, estos son 3 fenotipos que tienen una alteración genética que puede ser particular del estado de Hidalgo. Puede ser un problema genético entre la población o problemas de contaminación ambiental, que fue lo que nosotros encontramos en nuestro estudio. No nos metimos tanto con la parte bioquímica, con las conductas, sino con el ambiente. Y encontramos muchos factores que podrían detonar este daño del DNA, ¿no? Entonces, esta propaganda fue una alerta bueno, algunos, como el enrojecimiento, lo que llaman la piel naranja, las superficies que son como sarpullido, también es BRCA, y hay otros, hay como 3 aquí, que son el enrojecimiento, el ardor y el enrojecimiento, y la erosión de la piel, y además la inflamación de las mamas. Esas 3 fenotipos podrían estar correlacionados en un gran porcentaje con BRCA, de acuerdo a estudios hechos en otros países con pacientes de otros grupos étnicos o de otras no latinas, pues. Y entonces aquí entramos en el tema que nos atañe, que son los biomarcadores, porque la idea del proyecto es conseguir detectar el cáncer de manera temprana, muchísimo antes de que lleguen a medir 2 centímetros, que ya es una cosa burlesca, ya es una cosa exagerada, ya, o sea, hay que manejarlo, hay que operarlo probablemente. Entonces, antes de eso, se podrían hacer esfuerzos por conseguir marcadores en sangre
que no son tan invasivos como todas las pruebas a las que son sometidas los pobres pacientes que tienen cáncer. Que yo creo que se mueren más de tantas pruebas y de tantos tratamientos que del sí del cáncer. Que eso también son videos que vamos a postear en nuestro canal Breast Cancer 2020 y en mi canal personal que es Silvana Pertus. Justamente esta parte, ¿no? De cómo se juega con la psicología de los pacientes y no tanto del paciente, porque el paciente cae en un laberinto depresivo, sino con las familias, ¿no? Que de repente no reconocemos la muerte, no nos conformamos y eso está bien, no hay que conformarse, pero también hay un límite en el que son cánceres ya muy avanzados en lo que tú puedes como pariente, lo único que puedes hacer es apoyar a tu padre, tu madre, tu hermana, pero de que lo vayas a salvar, pues hay milagros, siempre hay milagros. Pero ya esa es otra parte de la historia. En la parte que ellos te quieren vender, pues no, págame un montón y a ver si te salvas, ¿no? Pero de mientras me pagas unos 80,000 pesitos, ¿no? Eso es muy aquí común en este estado, no sé si en otros estados, a mí no me tocó esta historia en otros estados, me tocó aquí y es por algo, entonces pronto vamos a estar haciendo ese tipo de videos, ¿no? Que a lo mejor nos cortan la transmisión. Esto no lo van a cortar, por eso fue que lo grabé. Porque a mí ya me cortaron una transmisión en cáncer de tiroides, por lo mismo. Entonces los biomarcadores se detectan con muestras simples de sangre, se toma el suero y se hace un inmunoblotting, del cual en este momento no voy a hablar. Van a ver videos posteriores también de cómo se hizo la técnica y de los videos que yo grabé de la técnica. Finalmente, pronto estaremos dando esto al mercado y a todo aquel que lo desee. Con la condición de que las personas tienen que tener un antecedente genético, porque estos cánceres tipo BRCA sí son heredados de madres a hijas y de abuelas a madres y luego a hijas, ¿no? Por 3 generaciones. Entonces aquí más 3 o más generaciones. Entonces aquí ese es como el requisito de estas pruebas. Y por supuesto, esto es parte de lo que fue la primera campaña para la detección temprana del cáncer en general del 2020. Bueno, entonces vamos a hablar aquí de los pacientes, no se van a decir nombres. Hay unas claves que se mostrarán al final. Aquí tenemos pacientes. Una de ellas tiene ya cáncer de mama con la pérdida de 2 mamas, ya una persona como de 65 años, que es son estos histogramas, estos son histogramas con señales de unidades de densidad, y la paciente alcanza alrededor de 6.854 unidades arbitrarias de densidad. Es uno de los valores más altos que se tuvo en este estudio, luego de otros cánceres que también fueron muestreados. Y aquí tenemos un paciente negativo con antecedentes, con parientes que habían fallecido por cáncer de mama. La mayoría de la gente que participó en esta campaña eran mujeres, en su mayoría, el universo era femenino. Sin embargo, sí hubo caballeros que participaron, a ellos se les agradece. Posteriormente también voy a pedir permiso para agradecerles públicamente, pero mientras no haya un permiso no puedo hacerlo. Entonces la paciente negativa pues alcanza 2.166 y menos, pero esta paciente en el pool fue considerada negativa. Sin embargo, a ella se le dijo que tenía que cuidarse, ¿no? Entonces, pero es negativa. Aquí está el control, que son 1.524 unidades, o sea, todo lo que esté cerca de ese punto o por debajo es negativo. Aquí no puedo yo mover esto, no sé qué es lo que sucede.
pero pues bueno, no sé. Y así sucesivamente tenemos aquí el caso de, aquí hay pacientes que fue una positiva que ella no tiene síntomas, pero tiene parientes. Esta es una mujer positiva, es decir, ella tiene una tendencia, la D, a formar tumores en el futuro y debe ser vigilada. Ella se tiene que cuidar. Tuvimos un caso de una familia, le agradezco mucho a esa familia, cuya madre tiene cáncer de mama activo. Ella tiene un caso muy particular porque yo creo que sí tiene la mutación, pero no es la secuencia que nosotros estamos buscando, es otra mutación, pero tiene mutaciones en BRCA. Ella perdió una mama, tiene una sola mama y es una paciente extraordinaria, nos ayudó mucho. Sus valores son de 3.117 o de 3.668 unidades. Y de los hijos, la hija no tuvo tendencia, pero el hijo sí. Entonces, aquí podría tratarse de alguien que también en el futuro habrá que vigilar, pero es hombre. Entonces, aquí puede ser que esto no ocurra nada porque él tiene otro cóctel hormonal, ¿no? Pero hay que vigilarlo. Finalmente, aquí están otras pacientes que son positivas también, ambas, y no tienen ningún fenotipo de cáncer de mama, pero son positivas, tienen genes. Y bueno, aquí está la gráfica en la que se muestra ya los pacientes completos, todos los pacientes que participaron que tienen un antecedente de cáncer de mama y 2 pacientes que tienen ya cáncer de mama y los controles. Y bueno, en el análisis estadístico que fue hecho por la población, no solamente con las pacientes de cáncer de mama, sino toda la población estudiada, entonces aquí vemos que todo lo que está encima de este corte del poblacional es positivo. En el primer muestreo hubo mucha gente positiva, en el segundo muestreo hubo menos gente, mucho menos, creo que pocos pacientes. Y pues aquí están los datos de los códigos de los pacientes. La mayoría con antecedentes de cáncer de mama, pero que ya tenían una tendencia. Había otras que de plano no tenían el gen mutado. Y en conclusión, bueno, hay que seguir investigando acerca de estos biomarcadores, pero ya tenemos un estándar que podemos sacar a la luz y que va a estar disponible en un mercado. Esperemos que el año que viene. Hay muchos factores, pero esto no, lo único que nos dice es que mediante pruebas de sangre y usando marcadores que se pueden ocupar muchísimos más, podemos llegar a tener una versión temprana de una tendencia y podemos seguir a las personas y evitar la muerte de estas personas, ¿no? Que se les forme el tumor. Bueno, terminamos con un hashtag 19 de octubre del 2021, Día Internacional contra la Lucha del Cáncer de Mama, y con un mensaje: ante la contaminación ambiental y alimenticia hay que estar alertas y aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Y muchísimas gracias, digamos, por la participación.